Hombre, sobre Suárez podíamos hablar tantas cosas. Fue una persona indudablemente de lo mejorcito que hemos tenido en España. Después de los hechos que están ocurriendo, de los años que estamos viviendo, vemos que Suárez en la transición fue el único. Fue una persona honesta, una persona honrada, una persona que nos dio mucha credibilidad a todos los españoles. Es una transición sin grandes problemas, solamente los habituales de los partidos políticos, pero yo creo que fue magnífica la transición. Fue una figura que hizo mucho por España y que hizo mucho por la democracia. Bueno, Adolfo Suárez, yo es que no puedo ser muy objetivo porque paisano mío, conozco a toda su familia, me ha parecido el mejor político, no como entendemos la política ahora, sino el mejor político en general que ha asistido en los últimos 100 años. Creo que Adolfo Suárez sacrificó su carrera política, su vida, para hacer algo con lo que él no estaba absolutamente de acuerdo, sin embargo creía que era lo mejor para España, y lo consiguió, reconciliar a los enemigos irreconciliables. Tuvo un momento difícil de la democracia, que venía la dictadura, la democracia, y bueno, pues la verdad es que era un tema bastante complicado. Tengo muy buenos recuerdos, la verdad es que no tengo ningún recuerdo específico, porque tampoco era muy mayor, pero sí, o sea, recuerdo sentir que pasábamos de la esclavitud a la libertad, algo así. Pues sí, yo tengo buenos recuerdos, aunque nunca le voté a la UCD, porque mis condiciones eran otras, pero comprendo que fue un buen presidente de España. Los años de mandato, pues lo que consiguió hacer, unir a todos los partidos, admitir el Partido Comunista, discutir con los mismos compañeros que él creía tener, militares, no militares, que fue un trabajo muy importante el que desarrolló. Y el rey le ayudó en su momento bastante. No solo sobre sus años de mandato, tengo muy buenos recuerdos desde que nací, porque le conozco desde que nací. Entonces, claro, tengo muy buenos recuerdos, sobre todo como persona. Y la coherencia que ha demostrado y que demostró siempre. Yo creo que no, que España no supo reconocer el momento difícil que tuvo, y bueno, pues ahora, hoy en día sí. Yo creo que la gente se daba cuenta de la situación que estaba manejando, y era complicado, la verdad que sí. Bueno, yo creo que sí. Para nada, pero para nada. Yo recuerdo una anécdota que él cuenta, cuando se presentó con el CDS, y entonces alguien que estaba con él le dijo: presidente, ¿cómo te quiere la gente? Y él dijo: sí, me quieren mucho, pero los jodidos no me votan. Ni España ni su propio equipo que tenía. Yo creo que es un deber que tenemos ahora de honrarlo y recordarlo como una figura y un personaje ejemplar. Se lo está devolviendo. Ahora. Pues parte de España no se lo devolvió. Incluso sus mismos compañeros de partido me parece que lo traicionaron algo. En absoluto, se lo hicieron pasar muy mal, le dieron la espalda, pero yo creo que Adolfo Suárez fue consciente todo el tiempo de lo que le venía, y que, siendo consciente de lo que le iba a pasar, optó por dar su vida para la reconciliación de España. Yo creo que sí, que los políticos deberían de aprender mucho de él, pues España lo necesita en estos momentos, y hoy lo hacen grande, más grande todavía de lo que fue. Por supuesto, taxativamente, sí. Creo que es un gran político, que fue un gran político, y desde luego para los tiempos que vivimos hoy de corrupción política me parece un gran ejemplo. No en cuanto a la ideología, que eso no es lo importante, sino en cuanto a ética personal. Por supuesto que sí, yo creo que es
una figura a tener muy en cuenta y una persona que escuchaba al pueblo y sobre todo escuchaba y se interesaba por la opinión popular. Los hay, pero no se están viendo. Para nada, por favor, para nada, por favor. No, vamos a ver. En la fauna política que tenemos en la actualidad, prefiero omitir lo que opino de ellos. Muy pocos. Yo creo que para mí tardará unos años en que salga un político de esa talla. No lo creo. No. Yo no los conozco. No tengo la suerte. Hombre, yo creo que ha sido una muerte muy sentida por todos los españoles y lo recordamos todo con mucho cariño. Tal vez ese cariño en su día no se le dio. Pues nada, que ha tenido una muerte, pienso yo, que no ha sido muy aceptada, porque ha muerto prácticamente sin saber dónde estaba ni nada por su enfermedad, y que podía haber durado algo más para haber hecho algo más por la crisis que tenemos tan mala ahora y por los mal que se están portando el gobierno actual. ¿No? Gratitud es lo que yo siento, a pesar de que yo no ni militaba en su ideología política, pero gratitud por haber reconciliado a una España completamente dividida y enfrentada. Hombre, la verdad es que las palabras que me salen es que Dios le tenga en su gloria y agradecerle todo lo que hizo por nosotros y darle gracias por ser como era. Muchas gracias. Saludos, muy buenas noches a todos ustedes. Como saben, estamos en este programa especial desde M95 Televisión y se habrán imaginado cuál es la temática de esta noche, la figura de Adolfo Suárez, efectivamente. Y M95 Televisión ha querido, por una parte, entrevistar, salir a la calle, tomar, como suele decir ahora, el pulso a la ciudadanía. También ha querido hacer un programa en directo, en riguroso directo, que son las 10:30 pasadas. Pocas veces hacemos programas en directo, pero este asunto pues lo requería. Y además quería también, de alguna manera, en este estudio de M95 estar con dos personas que son además licenciados en Historia, que son profesores los dos, uno en el Guadalpín y otro en el Sierra Blanca, que son contertulios habituales de esta casa, que además tienen muchísimo conocimiento de la materia, y yo creo que era más que conveniente, como digo, que pasáramos un rato aquí hablando de la figura, de si lo conocían personalmente o no, de las experiencias vividas, y luego les vamos a adelantar que en un espacio corto de tiempo, porque es imposible distanciarnos mucho, pues vamos a tratar de abrir los teléfonos para que las personas que quieran manifestar algo pues tengan ocasión. Ese va a ser un poco el esquema, así que vamos a empezar ya saludando a Paco Moyano. Paco, buenas noches. Hola, Baldomero, muy buenas noches. José Luis Rodríguez, sí. No, que tú has dicho que íbamos a hablar sobre los conocimientos de Adolfo Suárez. Yo creo que realmente lo que debemos hacer es una valoración del personaje, de su significado histórico, porque lo que son datos en concreto, yo creo que ha habido un bombardeo tal en estos días, una saturación que ya no tiene demasiado objeto volver a repetir eso, ¿no? Pues nos ceñimos efectivamente a eso, claro. Y sobre todo, pues la repercusión que de alguna manera tuvo en Marbella, las visitas también a Marbella, porque también estuvo aquí, y desde luego una experiencia única, yo creo, que José Luis, como director del Instituto Guadalpín, pues contará dentro de un momento. Pues lo vamos a saludar también a José Luis. José Luis, gracias por estar aquí, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues se trata básicamente, como dice Paco, de que planteemos, es que no se te parece, ¿no? Pues que analicéis este asunto desde el punto de vista que entendáis conveniente, lo planteamos como una tertulia, un debate normal. Vamos a ir, tenemos una sorpresa, José Luis, agradable, preparada, y es que a medida que vayamos hablando, vamos a ir visionando, bueno, pues una experiencia que tuvimos nosotros más que grata, ¿no? Cuando fuimos allí, ahora lo comentarás tú con detalle, pero que sepas que detrás de ti ahora, cuando empieces a hablar, pues vas a ver esa imagen. Pero como sí, estamos en directo, sí, pues justamente Marta me pide que comente una nota que ha llegado a la redacción de esta televisión. Antes, que no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver, pero aprovechando que este es un programa en directo, pues se puede dar a conocer esta nota por parte de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Marbella y San Pedro Alcántara. Comunican ellos que se ven en la obligación de suspender la concentración organizada para mañana jueves, día 27 de marzo, en la Alameda de Marbella.
Esta concentración no ha sido autorizada por la subdelegación del Gobierno en Málaga. Dice la Plataforma de Defensa de la Educación Pública en Marbella y San Pedro que ellos habían convocado esta concentración sabiendo que la ley exige que se haga con 10 días de antelación, pero que sin embargo consideraban que con trámite de urgencia se podría conceder, pero la subdelegación ha considerado que no. Ante los argumentos que dan, dicen que por no acreditar suficientemente circunstancias extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia. Por lo tanto, la plataforma ha decidido suspender esa concentración prevista para mañana y anuncia que la intención es volver a convocar la concentración en los próximos días. Pues queda dicho, ya, dado que estábamos en directo. ¿Algo que añadir a este comentario, José Luis? No, bueno, pues pensábamos ir allí y, bueno, pues gracias a esta información ya sé que no habrá concentración, por lo tanto no iremos allí. Pensábamos ir en solidaridad con los compañeros de Nueva Andalucía, pero bueno, pues se supone que seguiremos defendiendo el valor de la enseñanza pública, pues, en otros muchos foros, aunque no podamos reunirnos en la Alameda. También podemos hacerlo de otros muchos sitios. Sin duda. Perfecto. Pues una de los comentarios de esa chica joven que salía y decía que no había tenido la suerte de haber conocido a Adolfo Suárez. La primera pregunta, José Luis, ¿tú has tenido la suerte de conocerlo? Sí, yo tuve la suerte de conocerlo y sobre todo recuerdo con especial cariño cuando le conocí más detalladamente en Madrid, que lo que tú hacías referencia, y Paco también, nosotros aprovechando un aniversario de la Constitución, etcétera, etcétera, decidimos hacer una visita relacionada con la Constitución para que viesen el escenario constitucional los alumnos nuestros y decidimos salirnos un poco de lo trillado de la visita al Congreso de los Diputados, al Senado, cosas por el estilo, y decidimos pues intentar algo que parecía absolutamente imposible, que era que nos recibieran los 3 expresidentes del Gobierno, los 3 presidentes de la democracia, es decir, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González, porque fuimos en la época en donde Aznar ya era presidente del Gobierno. Bueno, costó, trabajamos mucho, porque no es fácil poner de acuerdo, es que además nosotros le cambiamos la agenda a 3 señores tan importantes, porque los 3 nos tenían que recibir el mismo día, porque no podíamos, lógicamente, ir en distintos días. Y la amabilidad de estas 3 figuras de la historia de España fue tal que pudimos ver a los 3 expresidentes, cada uno en su despacho, cada uno en el sitio donde la vida privada les había devuelto. Y Adolfo Suárez nos recibió en su despacho y además fue un hombre extremadamente cordial. Cada uno le imprimió su estilo, efectivamente, pero Adolfo Suárez fue especialmente cordial porque recibió, no era muy grande el despacho, no cabían todos los alumnos y entonces salimos a un salón adjunto en donde nos atendió y le dio la mano prácticamente a todos los alumnos, uno por uno, etcétera, etcétera. Fue especialmente cortés, amable y los chavales quedaron gratamente impresionados. Me lo comentaban sobre Adolfo Suárez y de Felipe González por la cercanía y el cariño que le pusieron. ¿Recuerdas en qué año fue eso, José Luis? Pues eso fue, si mal no recuerdo, en 1998, creo recordar. Correcto. Era el 20º aniversario de la Constitución. El 15, 16, 17. Y entonces, pues, fuimos en... Y como experiencia ya desde el punto de vista no solamente de historiador, sino como profesor de un instituto... Si queréis, perdonadme, no te corto. Sí que, bueno, es que hemos puesto este orden, que no es que esté mal, porque lógicamente Felipe González fue el primero que ¿te acuerdas? Que se le saludó, pero luego después vamos a hablar y vamos a ver las imágenes de Leopoldo Calvo Sotelo y de Alfonso Felipe en su despacho de Perdona que te haya cortado, hombre, era por... No, lo que quería destacar es que este es el caso de una lección de historia donde se va directamente a la fuente viva, al testimonio directo del alumnado. ¿Cómo vivieron aquellos los alumnos? ¿Cómo lo reflejaron después? Pues los alumnos estaban flotando, sobre todo eran alumnos de cuarto de la ESO y de un ciclo, por lo tanto ya tenían una cierta edad, les sonaban, habíamos preparado, sobre todo con cuarto de ESO habíamos trabajado un poco, una lección previa de historia, y muchos tenían muchísimas ganas. Felipe González acababa de ser presidente del Gobierno hacía poco, por lo tanto era muy conocido, y entonces pues ahí están, las chicas todas querían hacerse fotos con él, etcétera. Ahí nos reunió en el despacho y luego nos sentamos en unos sofás, etcétera, etcétera, para departir. Y los alumnos estaban encantados, encantadísimos. Hay una chica que lloraba, no sé si se verá no recuerdo de esta grabación, que lloraba de emoción, de alegría, y decía, cuando yo se lo cuente a mi abuelo, pues la verdad que los chicos fueron extremadamente... ¿Ibais con Juan Alcaraz, el delegado de Educación? Sí, invitamos al delegado de Educación, invitamos un montón de gente, ahí los que trabajamos eran los que estamos ahí, y luego había un montón de invitados, Juan Alcaraz, Pedro Funes también, el inspector,
el presidente de AMPA, etcétera. Sí, les invitamos y bueno, pues vinieron y ahí es cuando, bueno, él está departiendo. Ahora he descubierto ya a Baldomero. Como no lo conocía con la barba negra, era no, mi hijo, lo conocía, pero... Me dijo que, si te acuerdas que esa anécdota cuando estaba él intentándole decir a los alumnos que no se podía agachar, y contó la anécdota de la dama de hierro, que cuando fue un paisano le dijo uno, ¿vas a ver la dama de hierro? Margaret Thatcher, hay que ver. Y le dice, a ver, ¿por qué? No sé si le dijo, o ¿por qué llaman esto? O dile si se echa en las articulaciones, fue por lo que, el 3 en 1, ¿no? Porque decía que uno era la dama de hierro, que era todo rígida, y que, en fin, y ahí, pues fíjate. Ahora se os va a ver ahora, José. Bueno, a mí alguien me ha contado que estuvisteis a punto también de poder realizar una visita al rey, o por lo menos lo intentasteis. Sí, pero ya, bueno, lógicamente tenía que ser en otro momento, pero eso ya era más complicado. De hecho, íbamos a hacerle también entrega de una placa más o menos igual, pero al final no pudo ser. Hubo un problema de organización. Mira, esa chica, por ejemplo, es la que dirigió un poco y dijo, no, a mí no me das la mano, tú me das 2 besos. Efectivamente. Esta chica es una chica inteligentísima, simpaticísima. Sí. Y ella dijo, nada, yo quiero aquí con Felipe. Sí. Además, otra anécdota que ahora se verá, porque ahora está hablando con José Luis y luego se sientan tranquilamente. Cuando se podía fumar, él se echó un pitillo y le preguntó Felipe González a José Luis, le dice, oye, ¿cómo va ahora cómo va esto de la LOCSE? Porque fue una ley que él aprobó en su gobierno. Entonces José Luis pues, le tuvo oportunidad directamente ahí de decirle cómo se estaba aplicando la ley, es decir, 8 años más tarde, ¿no? Ahí es cuando lo comentan, ¿no? Y bueno, aquel alumno, ¿te acuerdas que era de origen vasco? Sí, que me puso, no sé, en un medio aprieto y bueno, le hicieron preguntas interesantes, ¿no? Pero, y ves, tenía un cigarrillo ahí en la mano, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y estupendo, ¿no? Yo no sé muy bien, yo me pregunto si hoy día sería posible hacer un acercamiento a expresidentes o presidentes del gobierno como en ese momento lograsteis hacer, no sé yo. No, yo creo, hoy día habría esa receptividad. Yo creo que hoy es difícil acercarse hasta un alcalde. Yo creo que efectivamente los políticos de esta época de la transición y de los primeros gobiernos democráticos tenían muy claro lo de la cercanía al pueblo y cada vez en general, bueno, pues va habiendo un distanciamiento que no es solamente un distanciamiento protocolario, sino un distanciamiento ideológico. Y entonces hoy día es impensable. Bueno, habrá recepciones, pero serán mucho más formales, habrá muchísimo más protocolo, habrá también muchos más elementos de seguridad y bueno, pues a tener ahí un debate que hay un expresidente está debatiendo con unos profesores que estamos ahora mismo en pantalla y en el lado izquierdo están los alumnos y ahí hablaba todo el mundo y opinaba y decía lo que le parecía y ese señor pues le contestaba, igual que Adolfo Suárez, como veremos después. Y lamentablemente esa frescura ya es muy difícil, muy difícil. Hay políticos que son extremadamente próximos a la gente, pero esas son la minoría. Enseguida se quedan muchos. Recordad que estaba ahí Paco Cantos, que en aquel tiempo era el director, y que también lo invitamos, pero hombre, él entendía conveniente, y eso desde aquí también, que tanto Paco Moyano como José Luis Rodríguez, que soy especialista en la materia, y ha dicho... Pero yo creo que Paco Cantos tenés que ya no trasnoche. Ya por las noches. Pero nos está viendo en directo y le va a mandar un saludo, ¿no? Desde aquí, ¿no? Y muy bien, muy bien. Y luego comentaba José que estas imágenes efectivamente son propiedad del Instituto Guadalpín y que no se habían visionado antes, no se habían pasado antes. Aunque ahora estemos en la figura de Felipe González y después de Calvo Sotelo, que sepan ustedes que el eje central es Adolfo Suárez, que ahora llegaremos, y que se están viendo por primera vez estas imágenes. Tiene interés también que veamos las imágenes de Calvo Sotelo, porque aunque el que ha muerto ahora fue el primer presidente de la etapa democrática reciente, ahí está el primer presidente que murió fue Calvo Sotelo. Vamos a ir mirando el monitor, porque ahí como dice José Luis, ya en Ferraz 2, ¿verdad? José Luis tenía el despacho en Ferraz 2 al lado de Plaza España. Al lado de Plaza España, sí. Aquí nos sacó al salón porque en su despacho era pequeñito y no cabíamos, y entonces nos salimos a este salón que es un poco más amplio, no es que sea muy grande, pero bueno, ahí pudimos meter a los 40 y tantos chicos y recuerdo que la luz muy dorada, era todo en tonos dorados, en tonos tal. Y nada, esta chica también se empeñó mucho en hacerse la foto con Felipe González. Y nada, lo consiguió, tendrá una foto personalizada con los 3 presidentes, porque con los 3 posó en primera línea, estaba contentísima de esa oportunidad. Aquí ven como departiendo, y luego cuando ya se calentó, que es un hombre muy próximo, empezó a contar algunas anécdotas, que claro, y a alguien le hizo alguna pregunta comprometida, que no voy a reproducir, y bueno, pues él no tuvo empacho en explicarnos algunas cosas
que todos teníamos muchísima curiosidad por oír, y solo de oírlo de su boca, que los personajes de la historia te expliquen las cosas es la mejor manera de aprender historia y de conocerla. Y aquí estuvo extremadamente amable, él llevaba el peso de la conversación, atendía a los alumnos y empezó a responder a preguntas y se reía, porque claro, algunas de las preguntas eran un poco puntillosas. Sí, además, tú has dicho, ahora cuando ha muerto Suárez, se ha dicho, Suárez ha entrado en la historia. Yo creo que en el caso de Suárez había entrado en la historia hace ya muchos años, porque ese periodo, aunque se dice muchas veces que el periodo de la transición no está cerrado, pero el periodo que propiamente le corresponde a Adolfo Suárez sí que quedó cerrado, evidentemente. Ahí contó efectivamente, como dice José Luis, porque la cámara que llevábamos era una cámara doméstica del instituto, ¿te acuerdas que? Sí. Y le pedimos autorización, le dijimos, presidente, ¿podemos grabar? Y dijo algo así como, ustedes graben lo que quieran, que yo le diré lo que crea conveniente. Y ya dijiste tú, preguntar, chicos, preguntar, porque vais a tener la oportunidad de preguntarle a una de la figura principal en aquel momento, ¿no?, de la transición, y ahora preguntarle todo, ¿no? Y comentó lo de Carrillo, ¿te acuerdas cuando se veían a solas? En fin, más detalles, ¿no? La legalización del Partido Comunista, el tema del Sábado de Gloria, bueno, pues fueron, y luego dijo aquello que le dijo a Gutiérrez Mellado, que además no se lo repitió ahí, que está grabado. Lo que pasa es que ahora no hemos puesto el sonido porque es regular, que le preguntó, Manolo, aparte de tú y yo, ¿quién estamos en esto? Entonces era una completa soledad. Una soledad total, sí. Eso, si queréis comentar algo vosotros, pues ahora estamos a tiempo por ver si... Hombre, a mí me ha sorprendido mucho que cuando ha fallecido, yo creo que le ha pasado un poco como al Cid Campeador, que dice que gana una batalla después de muerto, ¿no? Pues yo creo que ha logrado el consenso después de muerto también, porque todos los políticos y no políticos se han puesto de acuerdo en cantar las excelencias de este presidente, algunos casi de beatificarlo. Incluso Alfonso Guerra, en converso absoluto, ha hecho una loa de Adolfo Suárez. Los mismos, o parte de los mismos, que lo machacaron, que casi lo crucificaron en aquel momento, ahora lo han considerado como la panacea universal en la transición. Yo creo que es sincero, o sea, pienso que realmente el tiempo, esa perspectiva que dice que el tiempo da en la historia, ha hecho que muchos de los que entonces pues lo atacaron, lo denostaron, lo marginaron, pues hoy día realmente se hayan dado cuenta de la labor que este hombre hizo y de algo que quizás por la dificultad de aquel tiempo no valorábamos suficientemente. Este era un hombre franquista, falangista. ¿A qué proceso mental e ideológico hay que llegar para poder transformarse y conseguir además que unas cortes absolutamente franquistas se autoliquiden, decidan disolverse y dar paso a un régimen que era democrático con todas las dificultades que traía, ¿no? Y luego pone en marcha la ley del divorcio, le contesta, en fin, de manera tremenda la Iglesia, y se le van cayendo la parte militar, la parte de la Iglesia, su propia gente. Bueno, eso... hay que considerar que la Iglesia siempre contesta de parte tremenda a cualquier avance social que haya desde los tiempos de Galileo o desde antes. O sea, quiero decir que eso es una constante que yo pienso que todavía más en esa época ya se contaba con que cualquier aspecto que supusiese pues ponerse a nivel europeo, digamos, en ese tipo de asuntos, iba a contar con la oposición de la Iglesia. En la actualidad sigue ocurriendo también, sí. Lo que pasa es que en aquel momento la Iglesia tenía más poder socialmente que puede tener hoy día. Creo, es curioso lo que dice de la Iglesia, porque es verdad que Adolfo Suárez, que es un hombre profundamente católico, practicante de misa todos los domingos, su mujer también, etcétera, etcétera, es decir, es el paradigma de la familia católica. La Iglesia no le tocó en principio, tuvo un excelente aliado que fue el cardenal Tarancón, hasta que el ministro socialdemócrata, Fernández Ordóñez, aborda la ley del divorcio. En ese momento abrieron la caja de los truenos y Fernández Ordóñez quedó, pues anatemizado de por vida, pero además le salpicó también a Adolfo Suárez en la época ya final de su mandato, porque el divorcio ya llegó en su segundo mandato, ya el constitucional propiamente dicho. Y lo curioso también es que esa Iglesia, que prácticamente casi los comulga, pues ahora ha permitido que sea enterrado nada menos que en la Catedral de Ávila. Y a mí me ha sorprendido ese aspecto, porque, en fin,
enterrarse en una catedral es cosa propia de obispos. Pero es que yo creo que también en ese sentido hay que decir que a pesar de los comportamientos extremadamente conservadores que todavía la Conferencia Episcopal muestra, y sobre todo Monseñor Rouco, que yo creo que para el bien de la Iglesia Católica en España ha pasado a mejor vida, en sentido figurado, claro está, pues ha evolucionado también con el tiempo. Y yo creo que ha debido entender que una cosa es la ideología personal o las creencias personales que pudiese tener Adolfo Suárez, y otra su papel como dirigente público. Y yo creo que él siempre separó muy bien sus creencias católicas de lo que era la sociedad, porque gobernaba para católicos y no católicos. Y entonces creo que en ese sentido es un hombre, engrandece todavía más la figura de esta persona, porque vista 30 años después o 30 y tantos años después, uno lo ve ya con cierta perspectiva y dice, pues qué bien actuó, pero claro, en ese momento era tomar decisiones cada día. Este hombre tenía que tomar decisiones, y los que le acompañaban también, su gobierno, decisiones muy difíciles, que no se sabía cómo iba a resultar. Porque yo comentaba el otro día con un compañero que quizás, porque éramos muy jóvenes entonces, no nos dábamos cuenta de que vivimos unos años muy peligrosos. Porque generalmente, ¿desde cuándo en España había habido un proceso pacífico de cambio de régimen? Prácticamente no lo había habido, porque siempre se terminaba o en guerra civil o en golpe de Estado. Aquí casi hay golpe de Estado, ¿no? O sea que la intentona lo hubo, pero la cosa resultó. Y José Luis luego lo explicó, porque se lo preguntamos a Leopoldo Calvo Sotelo, y él mismo lo vamos a ver. ¿Por qué crees tú que vino el fracaso de la UCD? Es decir, porque un partido de tener mayoría, de estar gobernando y luego venirse abajo, ¿esto como por qué sucede? Es que no era un partido realmente. Claro. Bueno, la verdad es que la UCD fue un proceso de demolición desde dentro. Es como los edificios antiguos, que se van demoliendo desde dentro, se queda la fachada y al final se cae de golpe. Recordemos que la UCD es un partido que nace una noche justo antes de que se cerrara el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones de junio del 77, en un despacho donde Calvo Sotelo tiene un poder enorme, que en aquel momento es un poco el factotum, el que junta a los líderes de las distintas familias, que había de todo tipo, desde gente que provenía del franquismo, demócratas cristianos, socialdemócratas, los azules, etcétera, y les obliga a firmar un documento porque sabían todos perfectamente que por separado, con la ley electoral que se había aprobado, no iban a hacer nada. Y además el aval del gobierno y el aval de llevar al presidente como número uno. Ese acuerdo, como fue forzado, no fue real. La UCD nunca llegó a formarse como un partido político propio, como tal. De hecho, en la última entrevista que le hicieron a Adolfo Suárez, creo que fue en Antena 3, donde él explicó que el problema de UCD es que nunca fue un partido. Él nunca fue el presidente total del partido y nunca el partido le reconoció el poder que luego han tenido los presidentes de otros partidos. Imagínese ahora, pienses el poder que tuvo Aznar en el PP o el que tiene Mariano Rajoy, donde hace y deshace a su antojo. Adolfo Suárez nunca pudo mandar ni en su partido. Y empezaron a irse, porque prácticamente, antes incluso de la ley del divorcio, los demócratas cristianos de Óscar Alzaga y compañía ya le estaban dinamitando. Poco antes del Congreso le cambian el portavoz, él plantea un portavoz, y de buena primera los diputados rebeldes llegan a ser mayoría y le ponen a Herrero Rodríguez de Miñón. Eso es un varapalo monumental al presidente del partido. Los liberales de Garrigues Walker iban absolutamente por libre y de hecho coquetearon con distintos estamentos. Los socialdemócratas de Fernández Ordóñez, a partir de la reforma, cuando hicieron la reforma del impuesto sobre la renta, más o menos se afianzaron, pero a partir de ahí, en torno a Cambio 16, empezaron a crear un partido que terminaría en buena parte en el PSOE, al final. De tal manera que, como bien podía decir, él se preguntaría quiénes somos los que estamos, porque al final se le iban yendo por un lado y otro. Óscar Alzaga estaba coqueteando con Fraga y tenía preparada ya la plataforma común con Fraga y Barney. Claro, al final ese partido tiene los ciudadanos que devorábamos la prensa, por cierto, es una época de un enorme consumo de prensa y de radio, tenemos muchas ganas de saber, después de tantos años de sequía, pues veíamos cómo el partido del gobierno se estaba desmantelando. También la verdad es que la ilusión y el entusiasmo de la transición va decayendo, sobre todo porque la economía va mal. Recordemos que eran épocas donde había la crisis económica no se levantaba. El esfuerzo que se hizo con los pactos de la Moncloa fue importante, pero digamos que la prosperidad no llegó, no había llegado todavía a las casas. Al final, ¿qué pasó? Que cuando hay que votar en un momento delicado y la gente votó
hay que recordar también que se votó después de un intento de golpe de Estado. La gente lo que quería era un partido que le garantizase una mayoría y que le garantizase no volver atrás. Porque, bueno, esta generación actual no sabe lo que pudo ser el golpe de Estado, pero los que lo vimos muy negro. Los que sabíamos lo que podía pasar, desde luego es muy difícil explicar a un joven hoy día lo que podía haber pasado si hubiera yo recuerdo esa... Le voy a decir a Marta, si acaso, que pase a ver si entramos ya con las imágenes de Calvo Sotelo. Le digo que llevamos ya media hora y como queríamos luego poner el teléfono y ya ahora ya te... No, yo lo que quería decir respecto a lo que estaba diciendo últimamente José Luis, además de decir que evidentemente es lo que tú decías, realmente no se trataba de un partido, no había una estructura de partido y muchas de estas familias se sentían traicionados por la política que estaba llevando a cabo el gobierno al que sustentaba este partido que era la UCD. Pero lo último que tú has dicho de lo mal que se pasó aquella noche, aquel día del golpe de Estado. Yo recuerdo que en mi caso particularmente había jurado bandera el día 14 de febrero y regresaba ese día regresé justamente a San Fernando en Cádiz. Y bueno, allí había un panorama que algunos de aquellos sargentos que había allí en el cuartel se pensaban que ya estaban otra vez en un régimen militar y dieron una arenga absolutamente de poner los pelos de punta. Éramos muy jóvenes, vuelvo a repetir lo de antes, pero aún así yo recuerdo plenamente, como si fuese la semana pasada, y ha pasado ya de esto un montón de tiempo, que uno decía, bueno, pero ¿por qué esto me tiene que pasar a mí? ¿Por qué tiene que pasar justamente ahora cuando yo estoy aquí, ¿no? Porque aquello pintaba negrísimo, evidentemente. Siempre recordaré cómo José María García, periodista deportivo en aquel momento en la cadena SER, antes de que el ministro Cabanillas lo quitase de en medio, de pronto dejó de ser periodista deportivo y se transformó en un osado periodista que narró todo lo que pasaba en el Congreso y que fue, como después se ha denominado, la noche de los transistores. Todo el mundo estaba por la radio. Porque he oído, ahora cuando ha muerto Suárez, hablar de que toda la gente estaba pendiente de la televisión, sí, pero la gente estaba mayoritariamente pendiente de la radio. Eso hay que decirlo, porque fue un momento dorado también de la información a través de la radio. Nos dijo, han entrado unos guardias civiles en el Congreso de los Diputados, porque había un comando etarra. Digo, caray, cosa más rara, total. Bueno, pues como había un hueco entre clase y clase, estuve oyendo con ella la radio, la cadena SER, y claro, ya vi que no era un comando etarra de casa por el estilo, sino que era un golpe de Estado. Y sobre todo en un momento dado, cuando hay un periodista que habla de que es Tejero, lo entendí, porque Tejero ya era conocido, recordemos que ya había intentado. A partir de recuerdo que, bueno, pues los que tenemos ya una militancia política, bueno, pues nos fuimos al partido, precisamente para reunirnos en la sede del partido para tomar decisiones sobre el particular. Los que nos reunimos allí, pues tomamos varias decisiones. Una, pues contactar con el ayuntamiento para decirle que se convocase un pleno, que hubiera una reunión de portavoces para refrendar el apoyo a la Constitución. Y así lo hicimos, fuimos a hablamos con el alcalde, se convocaron a los portavoces, etcétera, para hacer ese acto. Por otro lado, recuerdo como anécdota que se volvió a los hábitos de la clandestinidad, y lo primero que hicimos fue coger las fichas de los militantes y esconderlas en la casa de un militante particular, que no voy a decir el nombre. Y porque entonces no había ordenadores ni nada, eran fichas de cartulina con una foto pegada, y eso podía ser utilizado por los golpistas para perseguir y volver otra vez a la época triste de los años 40 y 50. Me acuerdo de esa anécdota porque los reflejos siguen existiendo. Como muchas veces tenemos memoria auditiva y recuerdan las cosas por los sonidos y por los silencios, yo de esa tarde del golpe de Estado, cuando se produjo ese hecho de la entrada en el Congreso, que lo estaba retransmitiendo efectivamente la cadena SER, iba en el autobús de la empresa Comes, que iba a San Fernando, todavía prácticamente pasado Tarifa, un poco más allá de Tarifa. Y llevaban la radio puesta en el autobús, pero todo el mundo iba allí hablando, charlando y tal. Y cuando empezaron a contar lo que estaba pasando y sonaron los tiros, en ese autobús hubo un silencio absoluto. Hubo una serie de segundos donde todo el mundo nos mirábamos hasta que alguien dijo, ¿pero esto es verdad o es una novela? Recuerdo eso. ¿Esto es verdad o es una novela? ¿No? Sí, sí. Bueno, en fin, son recuerdos de esa época. Yo recuerdo, relacionado también con Suárez, que es el motivo del programa, recuerdo que una cosa que a mí me preocupó fue el momento, porque en aquel momento las imágenes que se dicen, las vimos en directo, no es verdad.
Luego se ha descubierto, podemos saber que se vieron en directo una parte no. Pero sí, hay una parte que se vio en directo, que es cuando Suárez permanece sentado, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo no la vi en directo, lógicamente, insisto, yo estaba dando clases, sino que luego en una de las repeticiones lo pude ver. Pero a mí me recuerdo que me preocupó, por relacionar Suárez con el BDRF, cuando informan de que se han llevado a los líderes políticos fuera del salón de pleno, se han llevado a Felipe González, se han llevado a Carrillo, se han llevado tal, dejan a Fraga dentro, se llevan a todos los demás, pero me preocupó mucho porque a Suárez se lo llevaron a una habitación separada, él solo. Y me preocupó por él, porque efectivamente, bueno, era el reflejo de la legalidad democrática. Claro. Y era aquel en el que teníamos puesto las esperanzas los ciudadanos, porque él era quien de mejor manera explicaba la legalidad democrática. Él era el presidente de los españoles. Cuando me dicen cuando oigo en la radio que estaba solo, me preocupó. Me preocupó porque podía obedecer a cualquier otra estrategia, que se me escapa, no sé cuál era, pero desde luego era muy preocupante. Porque a los demás luego, sin embargo, los tienen juntos. Al secretario general de la UCD, a Felipe González, etcétera, etcétera. Luego ya nos enteramos de las anécdotas, que los sientan en unas esquinas, le obligan a mirar a la pared, en fin, humillaciones de esta de energúmeno. Pero me preocupó mucho y luego, bueno, pues supimos que Adolfo Suárez mantuvo el tipo no solo cuando todo el mundo lo pudo ver por televisión, sino después. Es decir, se supo que él había mantenido la dignidad del presidente, incluso estando encerrado en un despacho y vigilado por hombres armados. No, pero además hay otra cuestión, que yo no creo que ninguno en ese momento fuese consciente de que se podía estar viendo por televisión, entre otras cosas porque se pensaba que no se estaba viendo nada por televisión, porque lo primero que intentaron fue cortar toda comunicación exterior. Lo que pasa es que pues se quedó esa línea abierta y hubo posibilidad de escucharlo, ¿no? Pero evidentemente ahí demostró que era un político que tenía asumido su papel. Él dijo en una entrevista a un medio extranjero que luego fue reproducido que él, desde la primera intentona de la Operación Galaxia, él asumió perfectamente que le podían dar un golpe de Estado y que del golpe de Estado él podía ser víctima mortal, ¿se entiende? Sí. Y que él se había preparado psicológicamente, religiosamente, y que cuando vio la situación, a la entrevista es un medio norteamericano, no recuerdo ahora cuál fue, él dijo que sí, que él lo tenía asumido y que, digamos, que no le costó tanto y que no fue tan heroica su posición porque lo tenía asumido, aunque nosotros pensamos que sí, que fue heroica su posición. Ahora vamos a recortar rápido, a ver si podemos ver ya la última imagen, aunque sea un flash, 3 fechas concretas. Todavía hubo un año más, ahí tenemos a José Luis en la Puerta de Alcalá y saldrá, porque tú sabes que ahí donde tenía Calvo Sotelo el despacho, y ahora se va a ver nuestra pancarta de Elías Guadalpín, ahí estáis con... hubo un año todavía, desde el 81 al 82, en el que se pudo nombrar, investir presidente a Calvo Sotelo. En el 82 ya entra Felipe González, en octubre del 82, y en el 83 tú fuiste alcalde de esta ciudad, que igual alguien de los que nos está viendo no lo sabe, ¿no? Pero mira, ahí tenemos a Calvo Sotelo, ya fallecido, pero queríamos también desde aquí darle un homenaje. ¿Y cómo fue Calvo Sotelo? Calvo Sotelo, todos sabemos que es un hombre, yo le tengo un enorme aprecio por su valía intelectual. Yo tuve la ocasión de contactar con él en otras circunstancias distintas, y es un hombre de un bagaje intelectual extraordinario, tiene un humor muy fino, es un señor que, hablando con él cuando él está relajado, te ríe mucho, aunque parezca increíble, pero desde luego estuvo, bueno, ahí lo ven, seco, estuvo muy tieso. Este es en el despacho, no pudimos acceder más que los profesores y un pequeño grupo de alumnos, porque no se nos permitió que llegáramos más, y luego bajamos al salón de acto que tenía, en donde, esto es en la fundación, no me acuerdo ahora. Sí. Y bueno, estuvo correcto, estuve hablando fundamentalmente con Juan Alcaraz, etcétera, etcétera, pero los chicos luego comentaban que había estado como muy serio, muy embarado con ellos, y que luego en la reunión que tuvimos abajo, bajamos a la planta baja donde había un salón de actos, bueno, un salón de reuniones grande, donde estábamos sentados, pero estábamos sentados como en un cine, como en un teatro, todo abajo y él arriba, en la mesa, en todo lo alto, desde el cual con una megafonía, etcétera, etcétera, pues mantuvimos una pequeña charla, ¿no? Y digamos que los alumnos sí quedaron muy impresionados por la calidad humana de Adolfo Suárez, por la cercanía y la frescura de Felipe González, y de Adolfo Suárez y de Leopoldo Calvo Sotelo se quedaron con la imagen de que era un hombre un poco, digamos, distante, muy correcto,
Yo luego le explicaba que, bueno, que Leopoldo siempre había sido así, un hombre muy correcto, un hombre que da esa sensación de frío, pero que no lo es, porque es un hombre extremadamente educado. Por cierto, fue muy, muy educado, incluso cuando estábamos ahí, la secretaria nos decía que no podíamos pasar hasta que él terminara de hacer no sé qué. Y digo, no, que pasen. Un hombre que en ese aspecto no llega en las cortas distancias, pero sin embargo es un hombre que a mí me produce un enorme respeto. Él fue, ¿te acuerdas?, el que nos ofreció la posibilidad de que, lo que decía antes Paco, de que intentáramos ver al rey para entregarle. ¿Te acuerdas que dijo que yo en la figura del tablero del ajedrez, ¿te acuerdas? La única figura en el momento tal fue la figura del rey, ¿no? Y bueno, y lo intentó porque él fue tutor personal del rey, y en el Instituto Guadalpinto todavía guarda José Luis, antes era Paco Canto, pues guardan los testimonios en unas cartas manuscritas que nos mandaba diciendo, él se la mandaba al jefe de la Casa Real, que era también Fernando Almansa de Málaga, diciéndole, hombre, que nos atendiera y que, en fin, permitiera al rey que también le hiciéramos ese reconocimiento, ¿no? Cosa que no llegó, esa espinita la tenemos clavada. Hay un aspecto de Suárez que aparentemente puede parecer frívolo, porque yo creo que tuvo también... Perdóname, así es como nos recibió, los chicos sentaron en el salón y con esa cierta distancia, bueno, y aquí delante pues estábamos... Ahora decía Marta, y ahora ya sí vamos a ir cortando, decía, puede que esta noche os llamen por teléfono algunos de estos antiguos alumnos, sería fantástico, ¿verdad? Pues terminamos lo que te decía antes, de lo que aparentemente puede resultar frívolo, y es que Adolfo Suárez era un hombre guapo, atractivo. Y eso, en aquel momento, yo recuerdo que en aquel momento eso se comentaba mucho, la atracción que tenía sobre muchas personas, que ese aspecto que tenía, en cierto modo también campechano, de cercanía, hizo que mucha gente confiase plenamente en él, ¿no? Incluso personas que de entrada su procedencia, su origen falangista, le hacía desconfiar, ¿no? Eso... Y creo que a la larga eso tuvo importancia. Hubo pero ya creo que fue en el CDS, alguien que le llevó la campaña, lo cuento a título anecdótico, le sacó una parte y los carteles, eso que todos los políticos, uno de ellos aquí presentes, se han hecho, también se lo hicieron en gris, y eso parece que gustó. No sé si era de la UCD o del CDS, pero uno de ellos, eso me llamó la atención. Bueno, esas campañas de... No sé, Luis, ¿tú qué recuerdas de tus carteles también? ¿También te hicieron...? Sí, bueno, nosotros los carteles los hicimos en blanco y negro porque no teníamos dinero para hacerlo a color. Los carteles nuestros del 83 eran... Que no era por cuestión artística, vamos. No, era una cuestión estrictamente económica, era en blanco y negro, además los hizo un amigo. La foto las hizo un fotógrafo que era militante del partido, Alejandro Cubiles, y la foto, por ejemplo... donde estaba yo, había una foto con los 25 cabecitas colocaditas, y la que estaba yo solo está hecha en mi casa, mi estudio, y lo que se ve detrás son los libros de mi casa, no estaba en ningún sitio raro. Decíamos, ¿dónde te fuiste a hacer la foto? Digo, estaba en mi casa sentado. Sí, entonces no había programas para manipular las fotos. Nada. Era una foto normal y corriente, y lo único que se hizo fue que la reveló con mayor o menor luz, y seleccionamos una foto con más o menos luz, pero repito, no tenía era una cámara en mi casa, y así pues ganaron. Yo no sé si fue la foto, no, son libros, sacaste ahí 16, cuando eran 25, ¿no? Bueno, ponemos el teléfono, si os parece. Vamos a ver la posibilidad de que alguien nos llame. Sí, pues fíjate, ahí Marta ya está rapidísima. Y bueno, les decíamos que ahora es el turno de ustedes. No vamos a estar en torno a un cuarto de hora, ¿vale? Lo que dijimos, un programa de 10:30 a 11:30, son las 11:15. Pues si ustedes lo creen conveniente, simplemente por si me entienden, que deben llamar para destacar la figura de Adolfo Suárez, las experiencias que ustedes tuvieron, cómo vivieron, como han apuntado aquí los contertulios esa noche del 23F, en fin, lo que ustedes entiendan. Venía a Marbella con cierta frecuencia. Venía a jugar al golf, por ejemplo, en el ProAm que organizaba Luis del Olmo. Y bueno, alguna vinculación tuvo con Marbella en ese sentido. Por ejemplo, una compañera nuestra de los medios, Bárbara de Cárcer, lo entrevistó en más de una ocasión. Ajá. Tú sabes lo que me ha pasado, que he cortado el teléfono porque había interferencia. El número de Bárbara, porque si no la llamábamos nosotros, tú no lo tienes ahí a mano, también lo tienes cortado, ¿no? Entonces, tengo el teléfono también. Bueno, pues si no está escuchando Bárbara, y si nos puede llamar aunque sea 2 minutitos, pues ya sabes, el 951-057-114. Bárbara, como cualquier persona que nos esté escuchando, ya digo, por si nos quieren dar su testimonio de cómo vivieron, ¿no? Ha habido personas que han tenido la ocasión de ir a Madrid, porque estaban allí en Madrid, y han ido
a las Cortes, en fin, al Congreso, pues si ustedes quieren también llamar desde aquí. Nosotros también fuimos al Congreso, ¿te acuerdas, José Luis, que casi no llegamos porque nos retuvo tanto Adolfo Suárez, que los cariñosos estaban tan bien con nosotros que le tuvimos que decir no? Sí, porque teníamos una hora, pues ya sabes que eso hay que pedir una cita, y ya digo, hicimos una cita porque además fuimos a muchos sitios, no solamente vimos estos 3 despachos en 3 sitios distintos de Madrid, moviendo alumnos con un autobús, etcétera, sino fuimos al Congreso de los Diputados, al Museo del Prado, en fin, y todo iba con cita previa, organizada como era. Y efectivamente le tuvimos que decirle, presidente, es que en el Congreso tenemos que entrar antes de tal hora y ya es tal hora, y tenemos que bajar a los chicos, subirlos en el autobús, irnos allá, no sé cuánto, estamos aquí encantados, y él decía, bueno, nada, es que se estaba tan a gusto con nosotros y nosotros con él. A todo esto, tal como se veía en la imagen, estábamos de pie en un salón, no había nadie sentado porque no había donde sentarse, era una cosa muy cercana, y así estábamos en torno a él, y él además respondiendo a las preguntas y proponiendo algunos, porque varios de los temas los propuso Adolfo Suárez, los sacó él, pues yo cuando no sé cuándo, y los chicos, los que tenemos un poquito de conocimiento histórico, yo la verdad que estuve muy callado, así como con Felipe estuve hablando más tiempo, con Adolfo Suárez hablé un poco porque yo lo que quería era oírle, porque claro, es que era tener la historia viva delante de ti, tan cerca, eso no es fácil de tener esa posibilidad, y además estando él muy suelto, como tú dices, muy relajado. Él empezó a hablar, y estuvimos allí, nadie se dio cuenta de la hora que era, hasta que alguien con más sensatez que yo dijo que es la hora, que vamos a llegar tarde. Que además cuando nos quisieron reñir cariñosamente en el Congreso y le dijimos que veníamos de ver a Adolfo Suárez, oye, el cariño que le tenía automáticamente, nada, disculpen, venga, vámonos, pero vamos a hacer esto en un horario tal cual. Pero fue increíble. Oye, todavía el hombre tenía, después él dejó en el 81 prácticamente el cargo, en el 98 pues eran unos cuantos años, ¿no? O sea que, pero muy bien. Fuimos también a la SER, ¿verdad, José Luis? Nos recibió Iñaki Gabilondo, también tenemos imágenes. O sea que fue un... cuando Iñaki Gabilondo hacía, porque además, de hecho, en cierto modo, quien nos ayudó mucho fue una chica que trabajaba en la SER, que nos ayudó porque tenía lo que hay que tener, una agenda, un teléfono. Es que era la sobrina de Carlos. Claro, entonces nos ayudó mucho para poder coger a los 3 jefes de gabinete de los 3 expresidentes, que cada uno tiene su agenda, y convencerle de algo tan difícil como es que 3 expresidentes cambien su agenda para recibir a 40 chicos de un instituto de provincias. Eso, digamos que avala la calidad humana de estas 3 personas, ¿no? Porque cambiaron totalmente. De hecho, Felipe González tenía que haber estado en Santander, creo que era, y aplazó un día para estar con nosotros, y Adolfo Suárez cambió la hora. Leopoldo Cabo Sotelo, como fue el primero que nos lo dio, el que mantuvo el día y la hora. Y los demás tuvieron que cambiarlo. El hecho de que cuando ganó las elecciones Felipe González... Lo voy a probar a ver si va al teléfono. La primera vez que Felipe González ganó las elecciones, pues también ciertos sectores sociales decían que aquello iba a ser un poco como el fin del mundo, ¿no? Pero yo creo que eso fue lo que marcó realmente una primera terminación de transición, ¿no? Sí, de alternancia. Permití que le demos ya entrada a la de primera llamada. Sí, díganos buenas noches. Sí, buenas noches. Díganos, señora. Me he enterado esta tarde de casualidad. Estaba de menos un programa de estos, y la verdad que han sido unos días de un auténtico bombardeo. Yo he permanecido en la televisión alrededor de 20 horas con unos sentimientos encontrados. Si se me conoce ese día, yo hipócrita si no dijera que procedo del campo azul, es decir, del movimiento, Adolfo Suárez, pero he tenido esos sentimientos encontrados no solo porque el pueblo se ha volcado, no solo por los millones que hayamos estado viendo la televisión, y en mi caso con lágrimas. Digo lágrimas porque he compartido con la familia la enfermedad de Alzheimer en el caso de mi madre. Esto, de alguna manera, chocan unos sentimientos históricos con unos sentimientos, pero más que chocan, se encuentran. Sobre lo que se ha dicho ahí, me voy a intentar no desviar, la transición para los que éramos vascos, españoles, nos dedicábamos a cuidarnos nuestra espalda y a asistir a entierros día tras día, asesinatos de ETA día tras día. El golpe de Estado, un teniente coronel con 200 guardias civiles no organiza un golpe de Estado. Estaba dirigido desde altas magistraturas, como ya la historia lo va poniendo en su sitio, y obedecía órdenes. Y dicho esto,
pues me alegro muchísimo, me ha emocionado muchísimo cómo se ha volcado el pueblo. Me consta que había personas que piensan como yo, pero que han pensado también en la historia de España, o sea, forma parte de la historia de España, y por lo tanto, pues creo que ha habido un conglomerado de contradicciones entre lo que hizo y lo que no hizo. Lo dejaron solo, hasta los suyos, posiblemente, y se ha barajado también esto por algunos médicos, ese sufrimiento de haber hecho algo que, bueno, hecho está, con algunas imperfecciones, pero hecho está, o con varias imperfecciones. Puede traer, dicen, al cerebro un sentimiento, vamos, un dolor, un choque de ideas en el cerebro, y producir, se ha hablado mucho de esto estos días. Yo nada más tengo que decir que me solidarizo con el dolor de la familia profundamente y de todo corazón, que han dado un ejemplo que no tiene palabras, que Madrid se ha volcado como se vuelca siempre, con unos y con otros, y como creo que se me quedan cosas en el tintero y que habrá seguramente llamadas esperando, yo he esperado bastante tiempo para intervenir, pues nada más digo eso, me solidarizo con la familia, mi más sentido pésame, unida a su profundo dolor, porque es terrible tener un familiar así y una sociedad que se olvida. No es que el familiar pierde la memoria solo, es que la sociedad se olvida, no se investiga, no se hace nada, y en este caso, bueno, pues repito, ha entrado en la historia de España. Que Dios nos juzgue a cada uno, y de nuevo todo mi cariño, mi afecto y mis mejores sentimientos a la familia. Gracias, Mercedes, por tu intervención y tu comprensión también, ¿vale? Bueno, pues cortamos. Bueno, pues ahí estaba la intervención de Mercedes, que está bien. Además, fíjate lo que ha dicho, ha estado esperando un tiempo prudencial por si alguien entraba, porque Mercedes era de las habituales, ¿te acuerdas, José, que participaba y le gusta siempre dar su opinión, ¿no? Todavía tenemos unos minutillos más por si alguien quiere hacer uso de este espacio, que habíamos dicho que este era el de ustedes, ¿no? El de la opinión, y podemos seguir comentando. Paco, si quieres comentar o destacar algo más. Bueno, nos habíamos quedado en lo que yo decía de la llegada al poder de Felipe González, que eso desde luego marcó, pues yo diría que una madurez también, porque bueno, la UCD pues tenía, como hemos dicho, familias cercanas a lo que al régimen que acababa de terminar. Pero ya con la llegada del Partido Socialista al poder, eso significaba algo absolutamente nuevo, que después se dilapidó en gran manera, ¿no? No sé si tú compartes conmigo esa idea. Sí, se dicen, bueno, lógicamente los historiadores siempre tenemos la precaución de marcar al menos una generación antes de empezar a hacer argumentos que pretendan ser más o menos sólidos. La historia en caliente no suele ser muy recomendable de hacer. Pero ya se dijo en aquel momento y se ha consolidado la idea de que la transición termina precisamente, el éxito de la transición termina cuando el PSOE llega al poder, y llega al poder con mayoría absoluta. Hay que recordar que desde 1936 no había habido un gobernante de izquierda en ningún sitio en España, es decir, era una sequía de 46 años, ¿no? Y por lo tanto, pero que sin embargo estaba la memoria histórica de la gente recordaba todavía esa posibilidad. Y de alguna manera, aunque había miedo, y hay que reconocerlo, mucha gente decía, en fin, ¿qué puede pasar? Y se le preguntaba, ¿usted sabe lo que puede pasar si los socialistas o los comunistas llegaran al poder? Y hay que recordar además que Adolfo Suárez gana las elecciones en la última intervención en televisión española, en aquel famoso discurso en donde hay dos elementos fundamentales: el puedo prometer y prometo, que tuvo éxito, que es una frase cuya autoría ya se ha revelado, es de Onega, Fernando Onega, y el de insuflar miedo en la ciudadanía hacia lo que podrían hacer aquellos, no sé cuánto, no sé qué, y lógicamente todavía había muchos millones de españoles que tenían el miedo de la guerra civil dentro, y eso hizo que se aplazase la que podría haber sido la victoria del PSOE en las elecciones del 79, precisamente por esa intervención. Ese es un argumento, lo de intentar meter miedo, es un argumento que desgraciadamente los políticos siguen utilizando en la actualidad. Los políticos, cuando no tienen argumentos de peso, utilizan los argumentos de carácter, llamémosle, más pasionales, y no hay pasión más fuerte que el miedo. ¿Os parece que voy a encontrar otra llamada? Sí, díganos, buenas noches. Sí, buenas noches otra vez. Parece que esta Marbella, que es tan especial, nos está implicando esta noche demasiado. Entonces aprovecho la coyuntura para decir, entre muchísimas cosas, porque me conocéis, que yo me encontraba ya viviendo en Madrid esa noche. A las 6 de la tarde, 6:20, llega mi marido a casa, bueno, diciendo que mi exmarido, diciendo que bueno, ahora ha llegado el momento, ahora es el momento.
A ver, para José Luis, que ha sido el que ha dicho, o Paco, del miedo, de la preocupación, en Madrid no se movió una mosca. Algunos corrieron a coger aceite y tal, como que iba a venir no sé qué. Otros no lo veíamos así, aunque estábamos preocupados, pero lo veíamos con otro sentimiento, ¿para qué engañarnos? Alrededor del Congreso se encontraban aproximadamente unas 200 personas, creo que no llegaba, y lo digo porque mi marido se encontraba allí y estuvo a punto de entrar. Entonces sí que se hubiera organizado algo. Lo digo ya sí, en frío, así en frío, para no calentarme. Pero no en el sentido de que esté de acuerdo, sino que lo cuento tal cual ocurrió. Pero no se movió una mosca. En Valencia salieron los tanques porque salieron. Pero yo creo que no hubiera ocurrido gran cosa, de verdad. Porque si en tantas horas no se mueve una mosca, es decir, no sale gente a la calle a hacer la contra, porque en el Congreso uno de los toques que hubo de un grupo a favor y otro en contra, se decía dictadura no, democracia sí, dictadura no, y los de enfrente decían España, viva España, Franco. Acaban a tortas y en un momento determinado interviene la Guardia Civil, el paisano a ayudar, intervienen unos paisanos ayudando, vestido de paisano, y resultaron ser servicios de información de la Guardia Civil. O sea, que no llegó a más. Y yo me quedará siempre la duda, creo que para bien, de que no hubiera ocurrido nada, que hubiera habido un cambio de gobierno, no de gobierno, con o sin golpe. Lo que sí hubo fueron unas víctimas utilizadas, como el ejército, porque, repito, nadie monta con un golpe de Estado con 200 guardias. Por arriba había muchos más y eso se vio posteriormente en el juicio. Bueno, yo tendría para escribir un libro, que me dicen que lo haga, de todo esto, pero no quiero protagonizar la noche. Me gustaría que interviniera más el pueblo de Marbella. Muchísimas gracias. Gracias, Mercedes, otra vez. Buenas noches. Bueno, Mercedes dice de escribir un libro. Mercedes en sí misma, ella ya es un libro cuando se expresa, porque es verdad que es una mujer que tiene muchas vivencias, a veces desde presupuestos un tanto radicales ideológicamente hablando, ha sabido evolucionar, y creo que siempre respetando al contrario, aunque haya estado en las antípodas de su ideología. Sin lugar a duda. Es así. No, de todas formas, esa observación hay que decir qué hubiera pasado, ¿no? Si ahí se conforma esa lista que parece que está por ahí populando, pero no. Vamos a darle entrada, pocas ya, pero este es su turno todavía. Díganos, buenas noches. Bardomero. Sí. Estoy de acuerdo totalmente con lo que acaba de decir esta señora. Creo que me conoce por la voz. Sí, pero yo no voy a... Empieza por... Yo creo que también la conozco. Pero como ya lo también sabe que soy enfermo. Sí, bueno. Pero estoy de acuerdo con ella totalmente. ¿Y quieres aclarar algo más o no? ¿O en qué sentido estás...? Sobre Adolfo Suárez, ¿qué opinión te merecía Adolfo Suárez? Ya no nos ha escuchado. Bueno, pues queda también el testimonio. Que nos están viendo mucha gente. Otro tema es que como no teníamos tanto hábito ya de abrir los teléfonos como antiguamente, en qué tiempo, cuando estaba el Gil aquí, José Luis y Paco, hacíamos unos debates aquí tremendos y abríamos, y esto eran llamadas y llamadas y llamadas. Bueno, pues todo esto es evolución también, ¿no? Las cosas van cambiando. Ya si queréis, porque habíamos dicho 11:30, justamente a las si queréis, retiramos ya lo de el número de teléfono. Nos dejamos un momento por si queréis hacer un apunte, alguna reflexión o algo más y ya está, ¿no? Tampoco no. Yo me acuerdo, por contar una anécdota, que en aquella época, cuando José Luis todavía no era alcalde, éramos compañeros ya ya igual ni te acuerdas, José, creo que lo hemos comentado alguna vez. Paseábamos por la Plaza de los Naranjos, por el casco antiguo, ¿no te acuerdas? Y cuando veíamos la estatua de Franco allí, vamos, que estos son hechos verídicos, que no estoy aquí comentando, pues entonces yo le dije, José, ¿y tu opinión al respecto? Y me dijo algo así como, algún día cambiaremos esta estatua por la del rey. Fue así, unos más o menos. Y efectivamente, a mí me gustaría destacar algo, decir algo. Yo creo que en los últimos años, tampoco sé muy bien con qué intención, pero desde sectores muy dispares, se intenta por todos los medios desprestigiar el proceso de la transición. Hoy día se intenta decir que la transición estuvo mal hecha, que hubo muchas deficiencias, en fin, como dejarlo como una chapuza, más o menos. Y yo creo que este sería el momento de reivindicar el valor y la importancia que realmente tuvo la transición, con muchísimas condiciones adversas, y que políticos de signo ideológico tan dispares y tan extremos lograsen ponerse de acuerdo, algo que hoy día vemos que los políticos no se ponen de acuerdo ni para tomar café, ¿no? Entonces,
que pensemos un poco, ya con perspectiva histórica, que la alternativa al proceso de transición que se llevó a cabo hubiese sido un desastre absolutamente para España, y que con todos los defectos aquello fue muy positivo. Que el instrumento principal que se creó, que fue la Constitución, ahora está ya un poquito vieja, con sus achaques, todos nos ponemos con los años con achaques, ¿no? Habrá que ponerse de acuerdo para remediar el mal que pueda tener, ¿no? Yo creo que quizás es una especie de excusa de aquella... Y es cierto que en estos momentos, desde determinados ámbitos políticos, en ambos extremos del arco ideológico, se pretende de alguna manera reducir la importancia que en su momento se le dio a la transición y a los frutos de la transición. Y quizás lo hacen porque no tienen argumentos para justificar la situación en la que nos encontramos. Porque si no, la tentación del ciudadano es de comparar lo típico. Hubo momentos... No digo que fuese una Arcadia feliz, porque no lo fue, pero de luego fueron momentos en donde el pueblo español se sintió de alguna manera representado, unido, en un proceso que fue complejo y que terminó felizmente. Y ahora nos encontramos en una situación en donde los ciudadanos se encuentran en un proceso donde no estamos unidos y no está terminando felizmente, estamos sufriendo mucho. Por lo tanto, ¿qué mejor manera para algún reduccionista que decir que aquello no estuvo tan bien? Aquello fue hijo de la época, en una circunstancia muy compleja, que no todo el mundo daba un duro por aquello. Hay que recordar que había desde el inmovilismo hasta la ruptura, y que la mayoría parecía que estaban todas las fuerzas provenientes del franquismo, era el inmovilismo, lo que llamábamos coloquialmente el búnker, y toda la oposición al franquismo estábamos por la ruptura. La reforma... Además se utilizaron términos, ya se jugaba, la reforma rupturada, la ruptura reformada, ¿no? Para ver cómo lo podíamos hacer. Ya juntamos la Junta y la plataforma y nos creamos la Platajunta. Todo era a ver cómo podíamos conseguir sacar esto. Y todo el mundo empezó, incluso ese esfuerzo del lenguaje también fue un esfuerzo político, en donde intentar acercar extremos, para lo cual hacía falta que alguien estuviera en el centro. Y es cuando se habla del centro. El centro políticamente en la historia de España no ha existido. Existió precisamente la transición porque era la única manera de unir, acercar posiciones que eran muy extremas. La transición, a mi juicio, fue un éxito, pero un éxito además reconocido mundialmente. Y en muchísimos sitios se dijo que los modelos para transitar de los regímenes dictatoriales, por ejemplo en Iberoamérica, a regímenes democráticos, era el modelo español. Y la Constitución hoy la podemos ver que tiene fallos. Algunos fallos son simplemente históricos, es decir, cuando se hace la Constitución no existía Europa. Hoy día, lógicamente, la Constitución, muchos de sus artículos, hemos aceptado que nos lo dicten desde Bruselas. Por tanto, la Constitución tendría que amoldarse a ese aspecto. Tendría que eliminar también la referencia a la sucesión de la corona, es decir, que el varón esté por encima de la mujer, choca frontalmente incluso con el espíritu constitucional. Sí, la reforma que necesite. ¿Cuál es el problema? Que no somos capaces de revivir el espíritu con el que se hizo la Constitución, que se llamó el consenso. Y hoy día es imposible que pueda haber el acercamiento necesario, como incluso para aquellas cosas que todo el mundo está de acuerdo, porque todo el mundo está de acuerdo en modificar el artículo de la sucesión de la corona, o la inclusión de Europa, o la constitucionalización de las 17 comunidades autónomas que no tienen soporte constitucional, cosas tan simples como esa. No se van a poner de acuerdo porque dicen, si abrimos el melón, vamos a cortar más tajadas. Es posible, José Luis, que si los partidos actuales tuviesen realmente democracia interna y diesen paso a nuevas generaciones dentro de los partidos, se renovasen el cuadro de mandos, por ejemplo, la cosa cambiase de alguna manera. Una lanza que rompo en solitario. La renovación no tiene por qué ser sustitución por gente más joven. No, cuando digo nuevas generaciones... Una cosa es la renovación. Cuando digo nuevas generaciones no quiero decir de gente joven. Quiero decir generaciones dentro de estos partidos que no han tenido oportunidad de expresar y de aplicar su manera. A eso es a lo que me refiero. Porque evidentemente lo de jóvenes, aunque suficientemente preparados, es un eslogan consumista que ya nos ha dado el fruto que nos ha dado. Yo creo que hemos dado un buen repaso, modesto, por lo menos, claro. Pero yo creo que era nuestra contribución desde Marbella, o bien por la vivencia personal, o bien porque, como tú decías también, Adolfo Suárez estuvo aquí en varias ocasiones en Marbella, y yo creo que teníamos de alguna forma la obligación moral de dar nuestra opinión. Y sobre todo, además, yo quiero recordar también que el momento en donde yo vi que la sociedad española atinaba más en reconocer la aportación de Suárez, insisto, no hace falta decir que ni yo militaba en el partido de Suárez, sino al contrario, yo era opositor fuerte y evidente a Suárez, etcétera, etcétera, pero no dejo de reconocer el mérito de Suárez, como de otros muchos personas que están en otros partidos a los cuales tengo que reconocer su mérito.
puede ser Carrillo, pueda ser Fraga, que también, en fin. Voy a lo siguiente. ¿Cuándo se le da el premio Príncipe de Asturias a la Concordia? Sí. Fue el mejor momento, yo creo que es donde más se ha acertado este país, porque Adolfo Suárez no se distingue precisamente por aportaciones ideológicas, culturales, etcétera, sino porque consiguió que en la política hubiera concordia. Duró poco, pero el tiempo es suficiente como para salir del impasse. Ese quizás es el premio más merecido de los muchos que se han dado. Has dicho algo importante, porque no destacó precisamente por una altura intelectual, sino por un pragmatismo que llevó, pues bueno, a una labor y a unos frutos que imperecederos. Sí. Yo recuerdo la frase aquella que le oí a Fraga en un debate, que decía que cuando Adolfo Suárez, todos sabemos que el rey tenía que nombrar a un presidente de gobierno después de Arias Navarro, y la prensa de aquel momento daba como candidatos a Fraga o a Arailza. Sí. Eran los dos candidatos, no podía ser otros. Fraga, de hecho, había encargado el chaqué para ir a la toma de posesión, etcétera. Cuando aparece el nombre de ese señor, un desconocido para muchos, recuerdo la reacción de Fraga, que al hilo de lo de la cultura decía que en ese momento él había escrito 50 libros y Adolfo Suárez había leído 50 libros. Es una maldad que demuestra además la enorme inteligencia de Fraga, porque no se puede decir en menos palabras Pero eso provocó también que Adolfo Suárez, más de una ocasión, yo creo que medio en broma, dijese que él no había leído nunca un libro. Llevándose posiblemente de esto. eso. Sí. Y al otro lado de la mesa, cuando se le entregó el premio, estaba uno de sus ministros, Joaquín Ruiz Jiménez, que fue defensor del pueblo. Exacto. Que una de las hijas la tenemos aquí. Bueno, había sido ministro de Educación y uno de los profesores desaliados por Franco en un momento. Efectivamente, ya está. Nos vamos, estamos muy a gusto, pero debemos irnos, porque no... Paco, hay que irse a dormir. Hay que irse a dormir. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. No podremos ir mañana a la manifestación esta, la concentración, ¿no? Sí, recordamos que la manifestación que tenía... Concentración que tenía prevista la plataforma en defensa de la educación pública de Marbella y San Pedro ha sido suspendida porque no ha contado con la autorización de la subdelegación del gobierno. ¿Los directores les mandasteis un apoyo, José? Sí, le mandamos un correo, una carta tanto a la directora del instituto como a una colega nuestra que un poco coordinó a todos nosotros, pues ya tenemos unas ciertas plataformas de coordinación, en este caso fue Sandra, la directora de Albariza, y lo mandamos a los dos para que ese claustro pues sintiera la cercanía de los demás, porque nos sentimos tan agredidos como nuestro compañero que lo fue físicamente. Los demás nos sentimos agredidos en nuestra profesionalidad y en nuestro honor. Bueno, como ven ustedes, los tres profesores y al final, como suele decir la cabra tira el monte, acabamos hablando de educación. Bueno, pues nada, que hemos intentado llevarle a ustedes un poquito más de conocimiento y esas imágenes inéditas desde el Instituto Guadalpín, que estaban ahí guardadas pues desde el año 98 y ahora han visto la luz desde aquí, de este programa. Así que muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Igual tenemos que hacer otro programa también especial con otro motivo, pero en fin, aquí estaremos. Gracias, hasta la semana que viene.